El callejón olía a basura podrida y a lluvia estancada, un hedor que se pegaba a la piel y al pelaje. Lázaro, un perro callejero de pelaje marrón desvaído, avanzaba con pasos cautelosos entre los charcos sucios, sus patas esquivando latas aplastadas y bolsas de plástico rasgadas. Sus ojos, de un ámbar opaco que parecía reflejar demasiadas noches sin refugio, escaneaban cada esquina del callejón. La ciudad, con su rugido constante de motores y bocinas, era un monstruo que nunca dormía, y Lázaro había aprendido a sobrevivir en sus entrañas. Su cuerpo delgado, con costillas marcadas bajo la piel llena de cicatrices, era testigo de años de hambre, peleas y huidas. Pero había algo en él, una chispa terca, que lo mantenía en movimiento, olfateando el aire en busca de un mendrugo de pan o un hueso olvidado. El sol apenas se filtraba entre los edificios grises, proyectando sombras largas que se mezclaban con el mugre del suelo. Lázaro se detuvo junto a un contenedor volcado, donde el olor a comida rancia lo llamó. Con la nariz pegada al pavimento, hurgó entre los restos, encontrando un pedazo de pizza mordisqueado. Lo devoró en segundos, con la urgencia de quien no sabe cuándo volverá a comer. Mientras masticaba, sus orejas se alzaron, alertas. Un ruido, como pasos rápidos y risas agudas, rompió el silencio del callejón. Lázaro se tensó, su instinto gritándole que corriera. Había aprendido a temer a los humanos, especialmente a los jóvenes, cuyos juegos podían ser tan crueles como el hambre. Mira, ahí está el perro sarnoso. Gritó una voz adolescente, cargada de burla. Lázaro levantó la cabeza, sus ojos encontrando a un grupo de chicos al final del callejón. Eran 4, con sudaderas gastadas y zapatillas sucias, sus rostros iluminados por sonrisas torcidas. El líder, un muchacho alto con una cicatriz en la ceja, sostenía una botella de plástico en la mano, golpeándola contra su palma como si marcara el ritmo de una amenaza. Vamos, atrápalo, Diego. Dijo otro, más bajo, con una risa que sonaba como el chirrido de una puerta oxidada. Lázaro dio un paso atrás, su cola baja, sus músculos tensos listos para correr. Pero el callejón era un laberinto sin salida, con paredes altas de concreto a ambos lados y una reja oxidada al fondo. Los chicos avanzaron, bloqueando la única vía de escape. El corazón de Lázaro latía con fuerza, y un gruñido bajo escapó de su garganta, más por miedo que por valentía. Había enfrentado palos, piedras y patadas antes, pero algo en la mirada de estos chicos le decía que esto sería diferente. Qué feo es este bicho, dijo el líder, al que llamaban Diego, acercándose con pasos lentos. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y crueldad, como si Lázaro no fuera más que un juguete roto con el que podían entretenerse. A ver, ¿qué hacemos con él, y si lo metemos ahí?, respondió una chica del grupo, señalando un patio trasero al otro lado de la reja. En el centro del patio, cubierta de óxido y mugre, había una lavadora vieja, abandonada como un cadáver mecánico. La puerta de la máquina estaba entreabierta, revelando un tambor oscuro y húmedo en su interior. La idea pareció encender algo en Diego, cuya sonrisa se ensanchó. Eso. Vamos a darle un baño al mugroso, dijo, soltando una carcajada que hizo eco en las paredes del callejón. Lázaro intentó retroceder, pero el grupo lo rodeó, empujándolo con patadas suaves pero insistentes. Sus aullidos de protesta fueron ignorados, y cuando intentó morder, un palo lo golpeó en el lomo, arrancándole un gemido de dolor. El mundo se volvió un torbellino de risas, gritos y manos que lo empujaban hacia la reja. La abrió uno de los chicos, y el patio se reveló como un cementerio de objetos olvidados, llantas apiladas, muebles rotos y la lavadora, que parecía esperar como una trampa. Lázaro luchó, arañando el suelo con sus uñas gastadas, pero era demasiado débil frente a la fuerza de los adolescentes. Diego lo levantó por el pescuezo, ignorando los mordiscos débiles del perro, y lo arrojó dentro del tambor de la lavadora. El metal frío y húmedo chocó contra su cuerpo, y el olor a moho y detergente viejo llenó sus fosas nasales. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Lázaro en la oscuridad. El tambor era un espacio estrecho, apenas lo suficientemente grande para que pudiera moverse. Sus garras rasparon el interior, buscando una salida, pero el metal era implacable. Métanle agua, gritó la chica, riendo como si fuera el mejor chiste del mundo. Uno de los chicos corrió hacia una manguera rota que colgaba de una pared cercana, y pronto un chorro de agua fría comenzó a filtrarse por las grietas de la lavadora.
Lázaro sintió el líquido helado empapando su pelaje, subiendo lentamente por sus patas. El pánico lo invadió, y sus aullidos resonaron dentro del tambor, amortiguados por el metal. ¿Y si la encendemos?, dijo Diego, inclinándose para mirar por la ventana de la lavadora. Sus ojos se encontraron con los de Lázaro, y por un instante, el perro pensó que había algo más en esa mirada, no solo crueldad, sino una especie de vacío, como si Diego estuviera buscando algo que ni él mismo entendía. Los chicos buscaron un enchufe cercano, riendo mientras conectaban un cable sucio a la lavadora. Lázaro arañó con más fuerza, sus patas resbalando en el agua que ya le llegaba al pecho. El tambor comenzó a vibrar, un zumbido eléctrico que hizo temblar todo su cuerpo. De repente, un chispazo iluminó la oscuridad, y el motor de la lavadora emitió un rugido grave. El agua seguía entrando, más rápida ahora, y el tambor dio un giro lento, arrojando a Lázaro contra las paredes metálicas. En su mente, destellos de recuerdos lo asaltaron, el rostro amable de una anciana que una vez le dio un pedazo de pan, el calor de un rayo de sol en un día tranquilo, la sensación de correr libre por un campo antes de que la ciudad lo atrapara. Pero ahora, atrapado en esa caja de metal, esos recuerdos parecían lejanos, casi irreales. El agua seguía subiendo, y el aire se volvía más escaso. Sus aullidos se convirtieron en gemidos, y su cuerpo, agotado, comenzó a rendirse. Fuera, los chicos seguían riendo, pero sus voces se desvanecían en la mente de Lázaro, reemplazadas por el rugido del agua y el zumbido de la máquina. El tambor giró de nuevo, golpeándolo contra el metal, y un dolor agudo recorrió su pata trasera. El mundo se volvió borroso, y por un momento, Lázaro pensó que ese sería el final. Pero entonces, entre el caos, un nuevo sonido rompió el aire, pasos rápidos, una voz diferente, más suave, pero cargada de urgencia. ¿Qué están haciendo?, gritó una mujer joven, su voz cortando las risas de los adolescentes como un cuchillo. Lázaro, apenas consciente, levantó la cabeza, sus ojos luchando por enfocar a través de la ventana empañada de la lavadora. Era una figura borrosa, corriendo hacia la máquina, con el cabello revuelto y los puños apretados. Los chicos se miraron, sorprendidos, pero Diego se mantuvo firme. Vete, no es tu asunto, dijo, dando un paso hacia ella. No me voy a ir hasta que saquen a ese perro de ahí, respondió la joven, su voz temblando de ira pero firme. Lázaro, atrapado en el tambor, sintió un destello de esperanza, aunque su cuerpo apenas podía moverse. El agua ya le llegaba al cuello, y el tambor seguía vibrando, amenazando con girar de nuevo. Los chicos dudaron, pero Diego dio un paso más, levantando el palo que aún sostenía. La joven no retrocedió, sus ojos fijos en la lavadora, en Lázaro. Por un instante, sus miradas se encontraron a través del cristal sucio, y algo en los ojos de la mujer, una mezcla de furia y compasión, le dio a Lázaro la fuerza para arañar una vez más, un último intento desesperado por salir. El tambor vibró con más fuerza, y un nuevo chispazo iluminó el interior. El agua comenzó a girar, formando un remolino que atrapó a Lázaro, arrastrándolo hacia el fondo. Sus garras resbalaron, y su cuerpo se hundió en el líquido frío. La joven gritó algo, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la máquina. El mundo de Lázaro se oscureció, y un aullido final, desgarrador, escapó de su garganta antes de que todo se volviera silencio. ¿Estaría esa desconocida a tiempo para salvarlo, o sería este el final de su lucha? El aire olía a metal húmedo y a ozono, como si una tormenta eléctrica se hubiera desatado en el patio trasero. Camila, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, corrió hacia la lavadora oxidada, sus zapatillas resbalando en el suelo cubierto de charcos sucios. Los aullidos de Lázaro, cada vez más débiles, resonaban en sus oídos como un eco de su propia impotencia. El grupo de adolescentes, liderado por Diego, seguía allí, observándola con una mezcla de burla y desafío. La luz mortecina de una farola rota iluminaba sus rostros, proyectando sombras largas que parecían burlarse de ella. «Sáquenlo de ahí ahora mismo», gritó Camila, su voz rompiéndose por la furia y el miedo. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta de la lavadora, pero el metal estaba atascado, corroído por años de abandono. El tambor vibraba con un zumbido irregular, y el agua turbia, visible a través de la ventana empañada, giraba como un torbellino mortal. Dentro, Lázaro luchaba, sus patas arañando inútilmente las paredes metálicas, su cuerpo golpeado por el movimiento del tambor.
Sus ojos ámbar, apagados por el agotamiento, apenas podían distinguirse en la oscuridad. Diego dio un paso hacia ella, el palo aún en su mano, balanceándolo con una calma que erizaba la piel. «Vete, niña. Esto no es asunto tuyo», dijo, su voz cargada de desprecio. Los otros chicos rieron, pero había una tensión en sus risas, como si no estuvieran tan seguros de seguir a su líder en este juego cruel. Camila no lo miró. Sus dedos se aferraron al borde de la puerta de la lavadora, tirando con todas sus fuerzas. El metal chirrió, pero no cedió. «Aguanta, pequeño, no te voy a dejar aquí», murmuró, más para sí misma que para el perro. El zumbido de la máquina se intensificó, y un chispazo iluminó el patio, seguido de un olor a cables quemados. El agua seguía subiendo, y los aullidos de Lázaro se convirtieron en gemidos entrecortados, como si estuviera al borde de rendirse. «Para eso, loca», gritó la chica del grupo, una adolescente con el cabello teñido de rojo y una sonrisa torcida. Se acercó a Camila, empujándola por el hombro. «Vas a romper la máquina, y luego, ¿quién la paga?». Camila giró hacia ella, sus ojos encendidos. «Es un ser vivo, no un juguete», respondió, su voz temblando de rabia. La empujó hacia atrás, sorprendiéndose de su propia fuerza, y volvió a concentrarse en la lavadora. Sus manos, ahora raspadas por el metal oxidado, encontraron una palanca suelta en la parte trasera. Tiró de ella con desesperación, ignorando el dolor que le quemaba las palmas. Diego dio otro paso, levantando el palo como si fuera a golpearla. «Última advertencia, niña. Vete o te vas a arrepentir», dijo, su voz baja y peligrosa. Pero algo en la mirada de Camila, una mezcla de determinación y furia que no esperaba, lo hizo dudar. Los otros chicos intercambiaron miradas, incómodos, como si el juego hubiera ido demasiado lejos. En ese momento, la lavadora emitió un crujido agudo, y el tambor se detuvo con un golpe seco. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo del agua y un gemido débil desde el interior. Camila aprovechó la distracción para tirar de la palanca con todas sus fuerzas. La puerta se abrió con un chasquido, liberando un torrente de agua sucia que salpicó sus piernas. Lázaro, empapado y temblando, cayó al suelo, su cuerpo colapsando como un saco de huesos. «Pequeño, aguanta», gritó Camila, arrodillándose junto al perro. Sus manos recorrieron su pelaje mojado, buscando signos de vida. Lázaro respiraba, pero apenas. Sus ojos estaban entrecerrados, y un hilo de sangre se mezclaba con el agua en su pata trasera. Camila lo levantó con cuidado, ignorando el peso del agua en su ropa y el frío que le calaba los huesos. El perro era ligero, demasiado ligero, como si la vida misma se le estuviera escapando. Diego dio un paso atrás, su rostro endurecido pero con un destello de incertidumbre. «Esto no es divertido si te metes, ¿sabes?», dijo, pero su voz carecía de la arrogancia de antes. Los otros chicos comenzaron a retroceder, murmurando entre ellos. La chica de cabello rojo fue la primera en moverse hacia la reja. «Vámonos, Diego, esto se puso raro», dijo, tirando de su brazo. Camila no les prestó atención. Sus manos acariciaban a Lázaro, tratando de darle calor. «Vas a estar bien, pequeño, lo prometo», susurró, aunque no estaba segura de creérselo. El perro levantó la cabeza, apenas, y sus ojos encontraron los de ella. Había algo en esa mirada, una chispa de confianza, como si supiera que ella era diferente. Pero antes de que Camila pudiera hacer más, Lázaro se estremeció, soltó un gemido bajo y, con un esfuerzo que parecía imposible, se puso de pie. Cojeando, con el cuerpo temblando, corrió hacia la oscuridad del callejón, desapareciendo entre las sombras. «Espera. No te haré daño», gritó Camila, levantándose de un salto. Pero Lázaro ya no estaba. El callejón se tragó su figura, dejando solo el eco de sus pasos desiguales. Camila se quedó allí, con las manos vacías y el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Lo había salvado, pero no lo suficiente. Diego y su grupo ya se habían ido, sus risas desvaneciéndose en la distancia. El patio estaba en silencio, salvo por el goteo constante de la lavadora rota. Camila respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones en su pecho. Había algo en ese perro, en su lucha,
que la había tocado profundamente. No podía explicarlo, pero sentía que su destino estaba ligado al de Lázaro, como si ese encuentro no hubiera sido casualidad. Camila regresó a su apartamento, un pequeño cuarto en un edificio viejo al borde del barrio industrial. El trayecto a pie fue un borrón de pensamientos, los aullidos de Lázaro, la crueldad de los chicos, la sensación de impotencia que aún le quemaba el estómago. Era estudiante de veterinaria, pero sus días estaban llenos de exámenes, trabajos mal pagados y las constantes discusiones con su padre, que veía su carrera como una pérdida de tiempo. Necesitas un trabajo de verdad, Camila, no andar salvando animales que nadie quiere, le había dicho esa misma mañana, su voz cortante como un cuchillo. Al llegar a su edificio, subió las escaleras con pasos pesados, el cansancio del día cayendo sobre ella como una losa. El pasillo olía a humedad y a comida recalentada, y la luz parpadeante del techo le daba un aire de abandono. Cuando llegó a su puerta, algo la hizo detenerse. Allí, pegado al marco con una cinta adhesiva sucia, había un pedazo de papel. Lo arrancó con dedos temblorosos y lo desdobló. Las palabras, escritas con una letra torpe y apresurada, le helaron la sangre: deja al perro en paz o te arrepentirás. Camila giró la cabeza, mirando el pasillo vacío. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido de la luz. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Diego y sus amigos? ¿Alguien más los había visto? Su primer instinto fue arrugar el papel y tirarlo, pero algo la detuvo. Lo guardó en su bolsillo, sintiendo un peso nuevo en su pecho. No era solo por ella, era por Lázaro. Ese perro, con sus ojos llenos de historias no contadas, no merecía ser olvidado. Entró a su apartamento, un espacio pequeño con paredes descascaradas y muebles de segunda mano. Se dejó caer en el sofá, el olor a humedad de la tela mezclado con el perfume de su champú. Su mente volvió al patio, al momento en que los ojos de Lázaro se encontraron con los suyos. Había visto miedo, sí, pero también una fuerza que no esperaba. Ese perro no se había rendido, incluso cuando el agua lo estaba ahogando. Y ahora, en algún lugar de la ciudad, estaba solo otra vez, herido y asustado. Camila se levantó y fue a la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. La noche era un manto de sombras, y en algún lugar allá afuera, Lázaro estaba luchando por sobrevivir. No podía dejarlo solo. No después de lo que había visto. Pero la nota en su bolsillo era una advertencia, un recordatorio de que meterse en esto podía tener consecuencias. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza, y por qué les importaba tanto un perro callejero? El sonido de un trueno lejano rompió el silencio, y una lluvia fina comenzó a caer, golpeando las ventanas con un ritmo irregular. Camila cerró los ojos, el rostro de Lázaro grabado en su mente. No sabía cómo, pero lo encontraría. Y cuando lo hiciera, no dejaría que nadie volviera a hacerle daño. Pero en la oscuridad de su apartamento, con la nota quemándole el bolsillo, una pregunta la atormentaba: ¿qué precio tendría que pagar por salvarlo? La lluvia caía en cortinas grises, convirtiendo las calles de la ciudad en un laberinto de charcos y reflejos borrosos. Lázaro, con el pelaje empapado y la pata trasera cojeando, avanzaba a trompicones por un callejón estrecho, buscando refugio. El dolor le atravesaba el cuerpo como un relámpago, pero su instinto lo empujaba a seguir, a alejarse del patio donde el agua casi lo había ahogado. El olor a metal húmedo y a basura podrida lo envolvía, mezclado con el aroma dulzón de la lluvia. Sus ojos ámbar, nublados por el cansancio, escaneaban cada sombra, cada rincón. Había aprendido a no confiar en la calma de la noche. Los humanos, con sus voces altas y sus manos crueles, podían aparecer en cualquier momento. Encontró un almacén abandonado al final del callejón, su puerta de metal entreabierta como una invitación dudosa. El interior estaba oscuro, con un olor a polvo y madera podrida que se pegaba a la garganta. Lázaro se deslizó por la abertura, sus patas resbalando en el suelo cubierto de mugre. Dentro, el espacio era un caos de cajas rotas, tuberías oxidadas y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Se acurrucó en un rincón, detrás de una pila de cartones húmedos, y lamió su pata herida, donde la sangre se mezclaba con el agua. Cada lamida era un recordatorio del tambor de la lavadora, del frío que le había calado los huesos. Pero también pensó en la chica, la que lo había sacado de allí. Su voz, suave pero firme, resonaba en su memoria como un eco lejano.
No sabía por qué lo había ayudado, pero algo en su mirada le decía que no todos los humanos eran como los chicos del patio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Camila caminaba bajo la lluvia, con una linterna en la mano y el corazón apretado. La nota en su bolsillo pesaba como una piedra, pero no podía detenerse. Había pasado la noche sin dormir, revisando mapas mentales de los callejones cercanos, buscando pistas de donde podría haber ido Lázaro. Su apartamento, con su sofá gastado y sus paredes descascaradas, se sentía más vacío que nunca. La imagen del perro, empapado y temblando, no la dejaba en paz. Se había puesto una chaqueta vieja y unas botas desgastadas, decidida a encontrarlo, aunque la ciudad parecía conspirar contra ella. Las calles estaban desiertas, salvo por algún coche que pasaba salpicando agua sucia. El barrio industrial, con sus edificios grises y sus lotes abandonados, era un lugar donde los perros callejeros no duraban mucho. Camila sabía que buscar a Lázaro era una locura. Su padre, con su voz cortante, le había dicho esa mañana que dejara de perder el tiempo con animales sarnosos y se enfocara en sus exámenes. Era su último semestre de veterinaria, y la presión de aprobar, de demostrar que su sueño valía la pena, la estaba ahogando. Pero algo en Lázaro, en su lucha por sobrevivir, le recordaba a ella misma. Había visto demasiados animales abandonados, demasiadas miradas vacías en las jaulas del refugio donde hacía prácticas. Pero Lázaro era diferente. Había una chispa en él, una fuerza que la hacía sentir que no podía rendirse. ¿Dónde estás, pequeño?, murmuró, su voz perdida en el ruido de la lluvia. La linterna iluminaba los callejones, revelando latas aplastadas, grafitis borroneados y sombras que parecían moverse. Pasó por el patio donde había encontrado la lavadora, ahora silencioso bajo la lluvia. La máquina seguía allí, como un cadáver de metal, con la puerta abierta y el tambor lleno de agua estancada. Camila sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la memoria de los aullidos de Lázaro. La nota en su bolsillo le quemaba. Deja al perro en paz o te arrepentirás. ¿Quién la había dejado? ¿Diego y su grupo? Alguien más los había visto, un vecino, un hombre mayor con el rostro arrugado y una gorra empapada, la interceptó mientras revisaba un callejón cercano. Niña, ¿qué haces aquí con esta lluvia?, preguntó, su voz áspera pero no un kindly. Estaba fumando un cigarro, el humo mezclándose con el vapor de su aliento. Busco a un perro, respondió Camila, sin detenerse. La linterna iluminó un montón de basura, pero no había rastro de Lázaro. Es pequeño, marrón, está herido. Lo vi ayer. El hombre frunció el ceño, dando una calada profunda. ¿Por qué te metes en problemas por un perro sarnoso? Esta ciudad está llena de ellos. Mejor déjalo morir. No valen la pena. Camila se detuvo, girando hacia él con los puños apretados. Si todos pensaran como tú, este mundo sería aún más cruel, dijo, su voz temblando de furia. El hombre levantó las manos, como rindiéndose, y se alejó murmurando algo sobre jóvenes locos. Pero sus palabras se clavaron en Camila como agujas. Sabía que el barrio veía a los perros callejeros como una plaga, algo para patear o ignorar. Pero Lázaro no era solo un perro. Era un sobreviviente, como ella. En el almacén, Lázaro se estremeció, el frío calándole los huesos. La herida en su pata palpitaba, y el hambre le retorcía el estómago. Intentó levantarse, pero sus patas temblaron, y cayó de nuevo sobre el cartón húmedo. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Una anciana, hace mucho tiempo, le había dado un pedazo de pan, sus manos temblorosas acariciando su cabeza. Había sido un momento breve, pero cálido, un destello de bondad en un mundo de patadas y gritos. Ahora, en la oscuridad del almacén, se preguntó si volvería a sentir algo así. El sonido de la lluvia en el tejado era un murmullo constante, casi hipnótico, y Lázaro comenzó a deslizarse hacia el sueño, su cuerpo rindiéndose al agotamiento. Camila siguió buscando, callejón tras callejón, hasta que sus botas estuvieron empapadas y su chaqueta goteaba. La linterna comenzaba a parpadear, la batería agotándose, pero no podía detenerse. Pasó por un lote baldío, donde un grupo de chicos fumaba bajo un toldo roto. Reconoció a uno de ellos, el de cabello corto que había estado con Diego. Su corazón dio un vuelco.
¿Han visto a un perro por aquí?, preguntó, manteniendo la voz firme aunque su cuerpo temblaba. El chico la miró de arriba abajo, con una sonrisa torcida. No sé de qué hablas, pero si sigues metiéndote donde no te llaman, vas a tener problemas. Sus palabras eran una advertencia, pero también una confirmación, sabían algo. Camila apretó los dientes, resistiendo el impulso de enfrentarlo. No tenía pruebas, solo su instinto, y pelear ahora no ayudaría a Lázaro. Volvió al camino, su mente dando vueltas. Diego y su grupo no eran solo adolescentes aburridos. Había algo más oscuro en ellos, algo que iba más allá de la crueldad impulsiva. La nota en su bolsillo lo demostraba. Pero, ¿por qué les importaba tanto un perro callejero? ¿Qué escondían? La lluvia seguía cayendo, y la ciudad parecía cerrarse a su alrededor, como si quisiera mantener a Lázaro escondido. En el almacén, un ruido sacó a Lázaro de su letargo. Pasos, pesados y lentos, resonaron en el suelo de concreto. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. La puerta de metal chirrió, y una figura apareció en la entrada, recortada contra la luz pálida de la lluvia. Era alta, encorvada, con un abrigo raído que goteaba agua. Lázaro se arrastró hacia atrás, su cuerpo tenso, listo para huir aunque apenas podía moverse. La figura se acercó, y una voz grave, casi un susurro, rompió el silencio. Tranquilo, pequeño. No te haré daño, dijo el desconocido, agachándose lentamente. Lázaro olfateó el aire, captando un olor a tabaco y cuero viejo. Había algo en esa voz, una calidez que lo hizo dudar. El hombre extendió una mano, dejando caer un pedazo de pan duro frente al perro. Lázaro lo miró, su instinto luchando entre el hambre y la desconfianza. Pero el hambre ganó, y devoró el pan en 2 mordiscos, sus ojos fijos en el extraño. Camila, exhausta, llegó al borde del almacén abandonado, atraída por una corazonada. La puerta entreabierta le dio esperanza, pero también miedo. ¿Y si Lázaro estaba allí? ¿Y si no? La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse, dejándola en la penumbra. Se acercó, el corazón en la garganta, y empujó la puerta. El chirrido del metal resonó como un grito en la noche. Dentro, en la oscuridad, vio una figura inclinada sobre algo pequeño y tembloroso. Era Lázaro, vivo, pero apenas. Y junto a él, un hombre desconocido la observaba, sus ojos brillando en la penumbra. ¿Quién eres tú?, preguntó Camila, su voz temblando pero firme. El hombre no respondió, solo señaló a Lázaro, como si eso fuera suficiente. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido vino desde afuera, pasos rápidos, risas bajas. Camila giró la cabeza, reconociendo el eco de esas voces. Diego y su grupo estaban cerca, y venían por ella. O por Lázaro. O por ambos. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio húmedo que envolvía el almacén como un sudario. El aire dentro era pesado, cargado de polvo y el olor acre de la madera podrida. Lázaro, acurrucado en un rincón sobre un montón de cartones empapados, temblaba mientras lamía su pata herida. El pedazo de pan que el desconocido le había dado apenas había aliviado el hambre que le retorcía el estómago, pero la presencia del hombre lo mantenía alerta. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor, seguían cada movimiento del extraño, que ahora estaba sentado en una caja rota, con un abrigo raído que goteaba agua en el suelo de concreto. El hombre, de rostro curtido y barba canosa, parecía tan fuera de lugar en ese almacén como Lázaro en la ciudad. Había algo en su mirada, una tristeza profunda, que hacía que el perro no huyera a pesar de su miedo. Tranquilo, pequeño, murmuró el hombre, su voz grave y áspera, como si llevara años sin usarla. Sacó un pedazo de tela vieja de su abrigo y lo rasgó con cuidado, envolviendo la pata de Lázaro con una torpeza que delataba su falta de práctica. El perro gruñó, pero no se movió. Había algo en las manos temblorosas del hombre, en su calma paciente, que le recordaba a la anciana que una vez le dio pan. Lázaro bajó la cabeza, dejando que el desconocido terminara de vendarlo, aunque el dolor seguía latiendo como un tambor en su cuerpo. Fuera, en la penumbra del callejón, Camila se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. La puerta del almacén, aún entreabierta, dejaba escapar un hilo de luz pálida que iluminaba el rostro del hombre y el cuerpo tembloroso de Lázaro.
pero las risas y los pasos que había escuchado afuera la mantenían en guardia. Eran ellos, Diego y su grupo, o al menos algunos de sus seguidores. Sus voces, cargadas de burla, resonaban en el callejón, acercándose. Camila apretó los puños, la nota en su bolsillo pesando como una sentencia. No podía dejar que la encontraran aquí, no con Lázaro tan vulnerable. Pero tampoco podía abandonarlo de nuevo. ¿Quién eres tú?, preguntó al hombre, manteniendo la voz baja pero firme. Sus ojos se movieron entre él y Lázaro, evaluando la situación. El hombre levantó la mirada, sus ojos grises brillando como monedas gastadas bajo la luz tenue. Alguien que sabe lo que es estar solo, respondió, su voz cargada de una calma que contrastaba con la tensión del momento. No dijo más, solo señaló a Lázaro con un gesto lento. Este pequeño necesita ayuda. No va a durar mucho si lo dejas aquí. Camila frunció el ceño, dividida entre la desconfianza y la urgencia. No sabía quién era este hombre, pero había algo en su tono, en la forma en que miraba a Lázaro, que la hacía querer confiar en él. Antes de que pudiera responder, un ruido más fuerte vino desde el callejón, el crujido de una botella al romperse contra el pavimento, seguido de una risa aguda. Camila se giró, su linterna muerta en la mano, inútil ahora. Las sombras de los chicos se alargaban en la entrada, y una voz familiar, la de Diego, cortó el aire. Vaya, la heroína está aquí, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Apareció en la puerta, con su cicatriz en la ceja brillando bajo la luz de una linterna que sostenía uno de sus compañeros. La chica de cabello rojo estaba a su lado, con una sonrisa torcida, y otros dos chicos cerraban el círculo, bloqueando la salida. Pensé que te había dicho que dejaras al perro en paz. Camila dio un paso atrás, colocándose instintivamente entre Diego y Lázaro. El perro gruñó, sus orejas bajas, pero estaba demasiado débil para levantarse. El hombre, que ahora sabía que se llamaba Don Elías, se puso de pie lentamente, su figura encorvada proyectando una sombra larga. Déjenla en paz, dijo, su voz baja pero firme, como el rugido de un motor viejo. Los chicos rieron, pero había una tensión en sus risas, como si no estuvieran seguros de cómo manejar a este desconocido. No te metas, viejo, espetó Diego, dando un paso adelante. El palo en su mano, el mismo que había usado antes, golpeaba rítmicamente contra su palma. Esto es entre la niña y nosotros. Y ese perro, digamos que no nos gusta que anden husmeando. Camila sintió un nudo en el estómago. No era solo sobre Lázaro, había algo más, algo que no entendía. La nota, las amenazas, la forma en que Diego parecía tan seguro de sí mismo. ¿Qué escondían? Pero no había tiempo para pensar. No voy a dejar que le hagas daño otra vez, dijo, su voz temblando pero decidida. Ya basta, Diego. Esto no es un juego. La sonrisa de Diego se ensanchó, pero sus ojos eran fríos. No sabes en qué te estás metiendo, ¿verdad?, dijo, inclinándose hacia ella. Ese perro no vale la pena. Pero si insistes en jugar a la salvadora, vas a aprender una lección. Don Elías dio un paso adelante, colocándose entre Camila y Diego. Lárgate, muchacho. No quieres problemas conmigo, dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que los chicos dudaran. Camila aprovechó el momento para arrodillarse junto a Lázaro, sus manos acariciando su pelaje empapado. El perro la miró, sus ojos ámbar encontrando los suyos, y por un instante, sintió una conexión que no podía explicar. Era como si Lázaro supiera que ella estaba allí para protegerlo, aunque no estuviera segura de cómo. Vámonos, Diego, dijo la chica de cabello rojo, tirando de su brazo. Este viejo no vale la pena, y la loca es a menos. Pero Diego no se movió, sus ojos fijos en Camila, como si estuviera evaluando cuánto podía empujar. Finalmente, dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto burlón de rendición. Está bien, heroína. Pero no creas que esto termina aquí, dijo, señalándola con el palo. Nos veremos pronto. Con una última risa, él y su grupo se dieron la vuelta, desapareciendo en el callejón. El eco de sus pasos se mezcló con el goteo de la lluvia que comenzaba de nuevo, suave pero insistente. Camila dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos aún en Lázaro. El perro temblaba, pero su respiración era más estable ahora. Don Elías se arrodilló a su lado,
revisando la venda improvisada en la pata del perro. Es fuerte, este pequeño, dijo, casi para sí mismo. Ha pasado por cosas peores y sigue aquí. ¿Quién eres?, preguntó Camila de nuevo, esta vez con menos desconfianza. Había algo en don Elías, en su forma de tratar a Lázaro, que le hacía querer saber más. Pero también había preguntas más urgentes. ¿Por qué te importa tanto este perro? Don Elías no respondió de inmediato. Sus manos se detuvieron en la venda, y su mirada se perdió en la oscuridad del almacén. Porque sé lo que es no tener a nadie, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y porque este perro me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo. Camila frunció el ceño, queriendo preguntar más, pero el cansancio la golpeó como una ola. Había estado buscando a Lázaro toda la noche, y la adrenalina de enfrentarse a Diego comenzaba a desvanecerse. Miró al perro, que ahora descansaba la cabeza en su regazo, y sintió una punzada de esperanza. Estaba vivo, y eso era suficiente por ahora. Pero la amenaza de Diego, la nota en su bolsillo, y las palabras enigmáticas de don Elías le decían que esto estaba lejos de terminar. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo, levantándose con cuidado. Necesita un veterinario, comida, un lugar seguro. Don Elías asintió, pero antes de que pudiera responder, un ruido nuevo vino desde el callejón. No eran risas esta vez, sino un murmullo bajo, como si alguien estuviera vigilando desde las sombras. Camila sintió un escalofrío. ¿Los habían seguido? ¿O era alguien más? Llévatelo, dijo don Elías, su voz repentinamente tensa. Yo me quedo aquí. Si esos chicos vuelven, los mantendré ocupados. Camila quiso protestar, pero la mirada del hombre era firme, casi suplicante. Con cuidado, levantó a Lázaro, su cuerpo ligero pero tembloroso en sus brazos. El perro gruñó suavemente, pero no se resistió, salió al callejón, la lluvia cayendo de nuevo, fría contra su piel. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el murmullo no se detenía. Con Lázaro apretado contra su pecho, Camila corrió hacia la calle principal, el corazón en la garganta. Don Elías se quedó atrás, su figura recortada contra la puerta del almacén. Pero mientras Camila se alejaba, un destello en la oscuridad la hizo detenerse. Una figura, apenas visible, observaba desde el tejado de un edificio cercano. No era Diego, ni ninguno de sus chicos. Era alguien más, alguien que no debería estar allí. ¿Quién era, y qué quería con Lázaro? La lluvia había regresado con furia, golpeando las calles con un tamborileo que ahogaba todos los demás sonidos. Camila corría, con Lázaro apretado contra su pecho, sus brazos temblando bajo el peso del perro empapado. El callejón parecía alargarse infinitamente, las sombras de los edificios deformadas por la luz parpadeante de las farolas. El pelaje de Lázaro, húmedo y apelmazado, olía a tierra y sangre, y su respiración era un jadeo débil que le rompía el corazón. Cada paso resonaba con el eco de las risas de Diego y la imagen de la figura misteriosa en el tejado, observándola desde la oscuridad. No sabía quién era, pero la nota en su bolsillo, deja al perro en paz o te arrepentirás, resonaba en su mente como una amenaza que no podía ignorar. El almacén quedó atrás, pero la sensación de ser observada no se desvanecía. Camila giró la cabeza, buscando cualquier señal de movimiento, pero la lluvia y la penumbra lo ocultaban todo. Don Elías se había quedado en el almacén, prometiendo detener a Diego y su grupo si regresaban. Su figura encorvada, con ese abrigo raído y esa mirada cargada de secretos, seguía grabada en su memoria. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué parecía conocer a Lázaro más allá de un encuentro casual? Pero no había tiempo para preguntas. Lázaro necesitaba ayuda, y cada segundo contaba. Las calles del barrio industrial eran un laberinto de concreto y desechos, con lotes baldíos y edificios abandonados que parecían murmurar bajo la lluvia. Camila conocía un refugio veterinario a unas pocas manzanas, pero llegar allí significaba cruzar una zona donde Diego y su grupo solían merodear. La idea de enfrentarlos de nuevo le revolvía el estómago, pero no tenía otra opción. Lázaro se estremeció en sus brazos, un gemido bajo escapando de su garganta, y Camila apretó el paso, sus botas chapoteando en los charcos. Mientras corría, su mente se llenó de recuerdos de la lavadora, del agua turbia subiendo, de los aullidos desesperados de Lázaro. Había visto demasiados animales heridos en sus prácticas de veterinaria,
pero este perro era diferente. Había una fuerza en él, una voluntad de sobrevivir que la hacía sentir que no podía rendirse. Pero también había miedo, no solo por Lázaro, sino por lo que significaba meterse con Diego. La nota en su bolsillo no era una broma. Había algo más grande detrás de esto, algo que no entendía. Llegó a una esquina donde un grupo de chicos estaba reunido bajo un toldo roto, fumando y riendo. Reconoció a uno de ellos, el chico bajo que había estado con Diego en el patio. Su corazón dio un vuelco, pero no se detuvo. Mantuvo la cabeza baja, apretando a Lázaro contra su pecho, y pasó de largo, rezando para que no la notaran. Pero una voz cortó el aire, deteniéndola en seco. «Oye, la heroína». Era Diego, saliendo de las sombras como un lobo al acecho. Su cicatriz en la ceja brillaba bajo la luz de una linterna que sostenía la chica de cabello rojo. Los otros chicos, 3 en total, se acercaron, formando un semicírculo que bloqueaba el paso de Camila. «Te dije que dejaras al perro en paz, pero no escuchas, ¿verdad?». Camila dio un paso atrás, su mirada moviéndose rápidamente entre ellos. Lázaro gruñó, un sonido débil pero valiente, como si supiera que estaban en peligro. «No voy a dejarlo morir», respondió, su voz temblando pero firme. «Y tú no me vas a detener». Diego soltó una risa seca, golpeando el palo contra su palma. «Qué valiente. Pero estás sola, niña. Y ese perro no vale nada». Se acercó, su sonrisa torcida creciendo. «Aunque, pensándolo bien, tal vez sí valga algo. ¿Quieres hacer un trato? Devuélvenos al perro, y te dejamos en paz. Si no, bueno, digamos que sabemos dónde vives». Camila sintió un escalofrío. La nota. Sabían dónde vivía. Pero no podía ceder. Miró a Lázaro, cuyos ojos ámbar la observaban con una mezcla de dolor y confianza. No podía traicionarlo. «No hay trato», dijo, apretando al perro contra su pecho. «Vete, Diego, o juro que, interrumpió él, dando un paso más. La chica de cabello rojo rió, pero los otros chicos parecían menos seguros, mirando a Diego como si esperaran que él decidiera hasta dónde llevar esto. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, ¿verdad? Ese perro no es solo un chucho callejero. Hay gente que no quiere que lo encuentres». Camila frunció el ceño, confundida. ¿Gente? ¿Qué tenía que ver Lázaro con algo más grande? Pero antes de que pudiera responder, Diego hizo un gesto, y los chicos comenzaron a avanzar. Camila retrocedió, buscando una salida, pero la calle estaba bloqueada. La única opción era el almacén abandonado a su espalda, el mismo del que había salido. Corrió hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza, y se deslizó dentro, cerrándola tras de sí con un golpe seco. El interior del almacén estaba oscuro, el aire cargado de humedad y polvo. Lázaro gruñó de nuevo, su cuerpo temblando en sus brazos. Camila lo dejó en el suelo con cuidado, buscando algo para bloquear la puerta. Encontró una barra de metal oxidada y la encajó contra el marco, pero sabía que no resistiría mucho. Las risas de Diego y su grupo resonaban afuera, acompañadas del sonido de golpes contra la puerta. «Vamos, heroína, no puedes esconderte para siempre», gritó Diego, su voz cargada de burla. «Danos al perro, y tal vez te dejemos salir sin un rasguño». Camila ignoró las amenazas, arrodillándose junto a Lázaro. «Aguanta, pequeño», susurró, acariciando su cabeza. El perro la miró, sus ojos brillando en la penumbra, y por un momento, sintió que él entendía. Pero el peligro no terminaba ahí. Un olor nuevo llenó el aire, acre y punzante, como gasolina. Camila se congeló, su mente dando vueltas. ¿Qué estaban haciendo? Un destello naranja iluminó la ventana rota del almacén, seguido de un crujido seco. Fuego. Habían prendido fuego a algo afuera, y las llamas comenzaban a lamer la puerta de metal. El humo se filtró por las rendijas, denso y sofocante, haciendo que Camila tosiera. Lázaro gruñó, intentando levantarse, pero su pata herida lo hizo colapsar de nuevo. El pánico se apoderó de Camila, pero también una claridad feroz. No iba a dejar que Diego ganara, corrió hacia una esquina del almacén, buscando una salida. Las paredes estaban cubiertas de cajas y trastos, pero había una ventana rota en la parte trasera,
apenas lo suficientemente grande para que pasaran. El humo se espesaba, y el calor comenzaba a sentirse, un peso opresivo que le quemaba la piel. Camila levantó a Lázaro de nuevo, ignorando el dolor en sus brazos, y se dirigió a la ventana. Pero los golpes en la puerta se detuvieron, reemplazados por risas que se alejaban. Diego y su grupo estaban huyendo, dejando el fuego para terminar lo que habían empezado. Camila trepó por una pila de cajas, con Lázaro apretado contra su pecho. El vidrio roto de la ventana le cortó la mano, pero no se detuvo. El fuego crepitaba ahora, devorando la puerta y extendiéndose por las paredes de madera podrida. El humo le ardía en los pulmones, y Lázaro gemía, su cuerpo temblando contra el suyo. Con un último esfuerzo, Camila empujó al perro a través de la ventana, dejándolo caer suavemente al otro lado. Luego, se arrastró tras él, rasgándose la chaqueta en los bordes afilados. Cayeron en un callejón trasero, la lluvia fría golpeándolos como una bendición. Camila tosió, el aire fresco llenando sus pulmones mientras abrazaba a Lázaro. El almacén ardía detrás de ellos, las llamas iluminando la noche como una advertencia. Pero no estaban a salvo. Las risas de Diego aún resonaban en su mente, y la figura en el tejado, ese observador silencioso, seguía siendo una amenaza sin rostro. Camila se puso de pie, con Lázaro en sus brazos, y miró hacia el almacén en llamas. Don Elías. Lo había dejado atrás, confiando en que podría manejar a Diego. Pero ahora, con el fuego devorando todo, no estaba segura de si había sobrevivido. La culpa le apretó el pecho, pero no podía volver. Lázaro necesitaba un veterinario, y ella necesitaba respuestas. ¿Por qué Diego estaba tan obsesionado con este perro? ¿Qué significaba esa nota? Y, sobre todo, ¿quién era la figura en la sombra que los vigilaba? Con el almacén ardiendo a sus espaldas y la lluvia cayendo sobre ellos, Camila corrió hacia la calle principal, decidida a salvar a Lázaro. Pero en la oscuridad, un par de ojos seguía observándola, esperando el momento para actuar. La lluvia seguía cayendo con insistencia, un velo gris que nublaba la visión de Camila mientras corría con Lázaro en brazos. El perro, exhausto y herido, se acurrucaba contra su pecho, su pelaje empapado goteando agua fría sobre su chaqueta. El almacén ardía a lo lejos, un faro naranja en la noche que iluminaba las calles con un resplandor siniestro. El humo se elevaba en columnas densas, mezclándose con la lluvia y creando una niebla tóxica que picaba en los ojos y la garganta. Camila tosió, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire viciado que aún llevaba consigo. Cada paso era una batalla contra el peso de Lázaro, contra el cansancio que le pesaba en las piernas, contra el miedo que le apretaba el corazón. Pero no podía detenerse. El veterinario estaba a solo unas cuadras, y Lázaro necesitaba ayuda ahora mismo. El fuego crepitaba con furia detrás de ellos, un rugido que parecía burlarse de su huida. Camila giró la cabeza una vez más, buscando cualquier señal de don Elías. Lo había dejado en el almacén, confiando en que su presencia disuadiría a Diego y su grupo. Pero ahora, con las llamas devorando las paredes de madera podrida, la culpa la golpeaba como un puñetazo. ¿Y si no había salido? ¿Y si el viejo, con su abrigo raído y su mirada cargada de secretos, había quedado atrapado en ese infierno? La imagen de él, enfrentando a Diego con esa calma estoica, se repetía en su mente, mezclándose con el recuerdo de Lázaro guiándola en la oscuridad del tambor de la lavadora. Lázaro, a pesar de su debilidad, levantó la cabeza ligeramente, sus ojos ámbar encontrando los de Camila. Un gemido bajo escapó de su garganta, no de dolor, sino de algo más profundo, como si estuviera tratando de decirle que siguieran adelante. Camila sintió una oleada de emoción, una conexión que iba más allá de las palabras. Este perro, marcado por cicatrices y traiciones, había encontrado en ella un ancla, y ella en él, una razón para luchar. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz ronca por el humo. «Vamos a salir de esto juntos». Las calles del barrio industrial eran un caos bajo la lluvia, charcos profundos que reflejaban las llamas distantes, autos abandonados con parabrisas empañados, y el eco lejano de sirenas que comenzaban a ulular en la noche. Camila sabía que el fuego atraería a los bomberos, pero también a la policía, y con Diego suelto por ahí, no quería que la encontraran involucrada. La nota en su bolsillo, esa amenaza garabateada, le recordaba que esto no era solo un acto de crueldad juvenil. Había algo más oscuro,
algo que involucraba a Lázaro de una manera que aún no comprendía. De repente, un sonido nuevo rompió el ritmo de la lluvia, un crujido agudo, seguido de un estruendo que hizo vibrar el suelo. Camila se detuvo en seco, girando hacia el almacén. Una viga del techo había colapsado, enviando una lluvia de chispas al aire. El fuego se intensificó, las llamas lamiendo el cielo como lenguas hambrientas. El calor era palpable incluso a la distancia, un muro invisible que la hacía sudar bajo la lluvia fría. Lázaro gruñó, su cuerpo tensándose en sus brazos, como si sintiera el peligro inminente. «Tenemos que irnos», murmuró Camila, reanudando la carrera. Pero en su mente, la duda la atormentaba. Don Elías. ¿Dónde estaba? ¿Había escapado por otra salida, o estaba atrapado en ese horno? Recordó sus palabras en el almacén: «Llévatelo. Yo me quedo aquí». Había sonado como una despedida, como si supiera que el riesgo era suyo. Pero Camila no podía aceptarlo. No después de cómo había cuidado a Lázaro, envolviendo su pata con esa tela improvisada, hablando al perro como a un viejo amigo. Mientras corría, el escenario cambió. El calor del fuego se volvió más opresivo, el humo más denso, envolviéndolos como una niebla negra. Camila tosió de nuevo, cubriéndose la boca con el brazo libre. Lázaro, a pesar de todo, comenzó a moverse en sus brazos, sus patas débiles arañando el aire. Era como si el perro supiera algo que ella no. Sus ojos se fijaron en una dirección, hacia un callejón lateral que Camila había pasado por alto en su pánico. El perro ladró débilmente, un sonido ronco que cortó el aire, señalando el camino. Camila dudó, pero confió en el instinto de Lázaro. Giró hacia el callejón, un pasaje estrecho flanqueado por paredes de ladrillo cubiertas de grafitis desvaídos. El suelo estaba resbaladizo con basura y agua estancada, pero ofrecía cobertura de las llamas principales. El perro siguió guiándola, sus ladridos cada vez más insistentes, aunque su voz era un hilo frágil. Camila sintió una oleada de admiración por él. Herido, exhausto, y aún así, luchando por protegerla, por mostrarle el camino. Era lealtad pura, incondicional, el tipo de vínculo que los humanos a menudo traicionaban. El calor seguía aumentando, el fuego extendiéndose más allá del almacén, lamiendo los edificios adyacentes. El crujir de las vigas era constante ahora, un coro siniestro acompañado por el chisporroteo de la madera. Camila jadeaba, sus músculos ardiendo, pero no se detuvo. Lázaro, en un esfuerzo sobrehumano, se retorció en sus brazos y saltó al suelo, cojeando hacia adelante. Camila lo siguió, sorprendida por su determinación. El perro se movía con una gracia torpe, su pata vendada rozando el pavimento, pero sin rendirse. Encontró una puerta lateral en una pared de concreto, apenas visible bajo la lluvia, y la arañó con sus garras, ladrando para que Camila la abriera. Con manos temblorosas, Camila empujó la puerta, que cedió con un chirrido oxidado. Era una salida trasera del almacén, un pasillo angosto que olía a moho y aceite viejo. El humo se filtraba por las grietas, pero era menos denso aquí. Lázaro entró primero, guiándola hacia una ventana rota al final del pasillo. Afuera, la lluvia caía con fuerza, lavando el humo y enfriando el aire. Camila trepó por la ventana, ayudando a Lázaro a pasar, sus cuerpos rozando el vidrio astillado. Finalmente, salieron al exterior, colapsando en un lote baldío cubierto de maleza. El aire fresco fue como un bálsamo, pero el alivio duró poco. El fuego rugía aún, y desde su nueva posición, Camila vio algo que le heló la sangre, una figura tambaleante emergiendo de las sombras del almacén. Era don Elías, tosiendo violentamente, su abrigo chamuscado y su rostro cubierto de hollín. Había escapado, pero apenas. Corrió hacia él, con Lázaro cojeando a su lado. «Elías», gritó, su voz rompiéndose. El viejo levantó la vista, sus ojos grises brillando con alivio y dolor. «Salí por el sótano», jadeó, apoyándose en una pared. «Pero esos chicos». Se fueron riendo. Encendieron el fuego y huyeron como cobardes. Camila lo abrazó impulsivamente, el humo y la lluvia mezclándose en sus ropas. Lázaro se acercó, lamiendo la mano de don Elías con una ternura que conmovió a todos. Pero el momento de celebración fue breve. Desde la distancia, las sirenas se acercaban, y con ellas, el riesgo de que Diego y su grupo regresaran. Camila miró a don Elías,
su mente dividida. Podía llevarlo con ella al veterinario, asegurarse de que estuviera a salvo. O podía perseguir a los chicos, confrontarlos antes de que escaparan. La ira bullía en su pecho, alimentada por la imagen de la lavadora, del fuego, de la crueldad sin sentido. Ve por el perro, dijo don Elías, leyendo su duda en su rostro. Yo me encargo de la policía. Diles que encontré el fuego por casualidad. Tú, ve y salva a ese pequeño. Camila negó con la cabeza, lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. No te dejo solo. No después de esto, pero don Elías la empujó suavemente, su voz firme a pesar del cansancio. Tienes que hacerlo. Lázaro te necesita más. Y yo he sobrevivido a peores infiernos. Lázaro ladró, como si estuviera de acuerdo, tirando de la manga de Camila con los dientes. El perro, a pesar de su debilidad, parecía entender la urgencia. Camila miró hacia la calle principal, donde las luces de los autos parpadeaban en la distancia. Diego y su grupo podrían estar allí, huyendo, riendo de su hazaña. La tentación de perseguirlos era abrumadora, de hacerles pagar por el terror que habían causado. Pero Lázaro cojeaba a su lado, su respiración entrecortada, recordándole por qué estaba allí en primer lugar. La lluvia se había reducido a un murmullo suave, pero el aire seguía cargado de humedad y el olor acre del humo que aún se elevaba desde los restos del almacén incendiado. Camila corría por las calles del barrio industrial, con Lázaro apretado contra su pecho, su pelaje húmedo y áspero rozando su piel. El perro temblaba, pero su respiración, aunque débil, era constante, un recordatorio de que aún luchaba por vivir. Las sirenas de los bomberos resonaban a lo lejos, un eco que se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. La imagen de don Elías, tosiendo y chamuscado, pero vivo, le daba una chispa de esperanza. Sin embargo, la culpa la perseguía como una sombra. Lo había dejado atrás, confiando en su promesa de manejar a la policía, pero la duda la carcomía. ¿Y si no estaba tan bien como parecía? ¿Y si los chicos de Diego lo encontraban primero? Las calles estaban casi desiertas, salvo por el brillo intermitente de las luces de los autos de emergencia que se acercaban. Camila sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el área. Diego y su grupo habían huido, pero sus risas aún resonaban en su mente, burlonas y crueles, como si supieran algo que ella no. La nota en su bolsillo, deja al perro en paz o te arrepentirás, pesaba más que nunca. No era solo una amenaza, era una pista de que Lázaro estaba en el centro de algo más grande, algo que iba más allá de un acto de crueldad adolescente. Pero, ¿qué podía ser tan importante sobre un perro callejero? Llegó al refugio veterinario, un edificio bajo y desgastado en el borde del barrio, con un letrero desvaído que apenas se leía bajo la luz de una farola rota. La puerta principal estaba cerrada, pero Camila sabía que el doctor Vargas, el veterinario que supervisaba sus prácticas, a menudo se quedaba hasta tarde. Golpeó la puerta con urgencia, el sonido resonando en el silencio de la noche. Lázaro gruñó suavemente en sus brazos, sus ojos ámbar encontrando los suyos, como si le dijera que confiaba en ella. Camila sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y miedo. Lo había sacado del fuego, pero aún no estaba a salvo. La puerta se abrió con un chirrido, y el doctor Vargas, un hombre de mediana edad con gafas deslizándose por la nariz y una bata blanca manchada, apareció en el umbral. Camila, ¿qué haces aquí a estas horas?, preguntó, frunciendo el ceño al verla empapada y con un perro herido en los brazos. Es una emergencia, respondió ella, su voz temblando por el agotamiento. Este perro, lo metieron en una lavadora, luego hubo un incendio. Necesita ayuda ahora. El doctor Vargas no hizo más preguntas. La hizo pasar rápidamente, el olor a desinfectante y pelo de animal llenando el aire. La sala de examen era pequeña, con paredes de azulejos descoloridos y una mesa de acero que brillaba bajo la luz fría de un tubo fluorescente. Camila dejó a Lázaro en la mesa con cuidado, sus manos temblando mientras acariciaba su cabeza. El perro lamió su mano, un gesto débil pero lleno de gratitud, y Camila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. El veterinario examinó a Lázaro con manos expertas, revisando su pata herida, sus costillas marcadas, y los cortes en su pelaje. Este perro ha pasado por el infierno, dijo, su voz grave pero calma. Heridas, desnutrición, posible infección. Pero sigue luchando. Igual que tú,
Camila, ella asintió, incapaz de hablar. La culpa por don Elías, la ira contra Diego, y el miedo por lo que vendría después se arremolinaban en su pecho. Mientras el doctor Vargas limpiaba las heridas de Lázaro y le aplicaba un antibiótico, Camila se sentó en una silla de plástico, sus manos apretadas en puños. La nota seguía en su bolsillo, y la sacó, desdoblando el papel húmedo. Las palabras, borrosas por la lluvia, aún eran legibles. ¿Quién la había dejado? ¿Y por qué Diego estaba tan obsesionado con este perro? Tiene algo especial, ¿verdad?, dijo el doctor Vargas, interrumpiendo sus pensamientos. Estaba colocando una venda limpia en la pata de Lázaro, que ahora descansaba más tranquilo, sedado por un analgésico suave. No muchos perros soportarían lo que éste ha pasado. Hay algo en sus ojos, como si tuviera una historia que contar. Camila asintió, mirando a Lázaro. Sus ojos ámbar, aunque apagados por el dolor, tenían una profundidad que la hacía sentir que él entendía más de lo que debería. Lo encontré en un patio, atrapado en una lavadora. Unos chicos lo hicieron por diversión. Y luego incendiaron un almacén donde lo encontramos. Su voz se quebró al mencionar el incendio, la imagen de don Elías tambaleándose entre el humo grabada en su mente. El doctor Vargas frunció el ceño, ajustándose las gafas. Eso no suena como un juego de niños. ¿Sabes quiénes eran? Un chico llamado Diego y su grupo. Son del barrio. Pero hay algo más. Alguien dejó una nota en mi puerta, diciendo que dejara al perro en paz. Camila dudó, luego le mostró el papel. El veterinario lo leyó, su expresión endureciéndose. Esto no es normal, Camila. Ten cuidado. Este barrio, hay cosas que no se ven a simple vista. Gente que usa a los animales para cosas peores que juegos crueles. No explicó más, pero sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Camila. ¿Qué quería decir? ¿Tráfico? ¿Apuestas? La idea de que Lázaro estuviera atrapado en algo más grande la enfermaba. El doctor Vargas terminó de tratar a Lázaro, envolviéndolo en una manta térmica. Necesita descansar y comida. Puedes dejarlo aquí esta noche. Yo me encargo. Pero tú, ve a casa, descansa. Esto no termina aquí, y vas a necesitar fuerzas. Camila quiso protestar, pero sabía que él tenía razón. Besó la cabeza de Lázaro, sus dedos hundiéndose en su pelaje suave. Volveré por ti, pequeño, susurró. El perro la miró, sus ojos brillando con algo que parecía gratitud, y Camila sintió una punzada en el corazón. No podía fallarle. Cuando salió del refugio, la lluvia había parado, dejando un cielo cubierto de nubes negras. Las calles estaban más silenciosas ahora, pero la tensión seguía en el aire, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Camila caminó hacia su apartamento, sus botas pesadas por el agua y la culpa. Don Elías. No había tenido noticias de él, y las sirenas, ahora más lejanas, no le daban ninguna pista. ¿Había hablado con la policía? Estaba a salvo. Al llegar a su edificio, algo la hizo detenerse. En el suelo, cerca de la entrada, había un objeto pequeño, casi invisible en la penumbra. Se agachó y lo recogió, un llavero viejo, con una placa de metal grabada con un nombre, Elías. Su corazón dio un vuelco. Era de don Elías, estaba segura. Pero, ¿cómo había llegado allí? ¿Lo había dejado él, o era otra advertencia? Lo guardó en su bolsillo junto a la nota, su mente dando vueltas. En su apartamento, el silencio era opresivo. Se dejó caer en el sofá, el olor a humedad de la tela mezclándose con el aroma a lluvia en su ropa. Sacó el llavero y lo examinó bajo la luz tenue de una lámpara. En la parte trasera, apenas legible, había una inscripción, caso 472. No tenía idea de qué significaba, pero algo en su interior le decía que estaba conectado con Lázaro. ¿Era esto lo que don Elías había querido decir con «me recuerda a alguien que perdí»? ¿Qué secreto guardaba el viejo, y cómo estaba ligado a un perro callejero? Camila encendió su laptop, buscando información sobre caso 472. No esperaba encontrar mucho, pero una noticia vieja apareció en un archivo de prensa local. Hablaba de un caso de crueldad animal, un escándalo que había involucrado a un grupo de personas en el barrio años atrás. Los detalles eran vagos,
pero mencionaban a un investigador, Elías Torres, que había renunciado tras el caso. ¿Era don Elías? La noticia también hablaba de un perro, un sobreviviente que había desaparecido después del juicio. El corazón de Camila se aceleró. Podría ser Lázaro. Antes de que pudiera profundizar, un golpe en la puerta la hizo saltar. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Se acercó con cautela, el llavero apretado en su mano. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Abrió la puerta lentamente, y allí, en el suelo, había otro pedazo de papel. Esta vez, las palabras eran más cortas, pero igual de frías, para. O él paga. Junto al papel, un mechón de pelaje marrón, idéntico al de Lázaro. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Habían ido al refugio? ¿Estaba Lázaro en peligro otra vez? El aire en el apartamento de Camila estaba cargado de humedad, un recordatorio de la lluvia que aún goteaba desde el tejado. La nota en sus manos temblaba, las palabras, para. O él paga, grabadas en su mente como un tatuaje. El mechón de pelaje marrón, áspero y húmedo, yacía en el suelo junto al papel, un eco cruel del pelaje de Lázaro. Camila sintió un nudo en el estómago, su respiración entrecortada mientras intentaba procesar lo que significaba. ¿Habían ido al refugio? ¿Estaba Lázaro a salvo? La imagen del perro, herido pero valiente, con esos ojos ámbar que parecían entenderla, la impulsó a moverse. No podía quedarse quieta, no con esta nueva amenaza. El llavero de don Elías, con la inscripción, caso 472, seguía en su mano, un peso pequeño pero abrumador. La noticia que había encontrado en su laptop, un caso de crueldad animal, un investigador llamado Elías Torres, un perro desaparecido, seguía dando vueltas en su cabeza. Todo apuntaba a que don Elías sabía más de lo que había revelado, y que Lázaro no era solo un perro callejero. Pero, ¿qué conexión había entre ellos? ¿Y por qué Diego y su grupo estaban tan decididos a mantener a Lázaro fuera de sus manos? Camila guardó la nota y el mechón en su bolsillo, junto al llavero, y salió corriendo hacia el refugio veterinario. La noche estaba más fría ahora, el cielo despejado dejando ver un manto de estrellas que contrastaba con la tensión que la envolvía. Las calles del barrio industrial estaban silenciosas, salvo por el eco lejano de las sirenas que aún atendían el incendio del almacén. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un paso de Diego o de la figura misteriosa que había visto en el tejado. Pero no había tiempo para el miedo. Lázaro la necesitaba. Llegó al refugio en minutos, su respiración agitada formando nubes de vapor en el aire frío. La puerta principal estaba cerrada, pero una luz tenue se filtraba por las ventanas. Golpeó con fuerza, el sonido resonando en el silencio. «Doctor Vargas». «Soy Camila», gritó, su voz rompiéndose por la urgencia. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera, y el doctor Vargas apareció, con el rostro cansado pero alerta. «¿Qué pasa, Camila?», preguntó, frunciendo el ceño al ver su expresión. «Es tarde, deberías estar descansando». «Es Lázaro», dijo ella, entrando sin esperar invitación. «Alguien dejó esto en mi puerta». Le mostró el mechón de pelaje y la nota, sus manos temblando. «Creo que lo tienen, o saben dónde está». «Necesito verlo, ahora». El doctor Vargas tomó el papel, leyéndolo rápidamente. Su rostro se endureció, pero no dijo nada. La llevó a la sala de examen, donde Lázaro descansaba en una jaula acolchada, envuelto en una manta térmica. El perro levantó la cabeza al verla, sus ojos ámbar brillando con reconocimiento. Un ladrido débil escapó de su garganta, y Camila sintió un alivio que casi la hizo colapsar. Estaba vivo. Pero al acercarse, notó algo, un parche en su pelaje, cerca de la pata vendada, donde faltaba un mechón. Era idéntico al que tenía en su mano. «Alguien estuvo aquí», murmuró, su voz temblando de furia. «Entraron y le arrancaron esto». «¿Cómo no lo notaste?», el doctor Vargas negó con la cabeza, visiblemente perturbado. «Estuve en la oficina toda la noche, pero no oí nada. La puerta trasera, a veces se queda sin seguro. Deben haber entrado por ahí». Hizo una pausa, mirando la nota. «Camila, esto es serio.
Quien sea que esté detrás de esto no está jugando. Camila acarició a Lázaro, sus dedos hundiéndose en su pelaje. El perro lamió su mano, un gesto que le rompió el corazón. No voy a dejar que lo toquen otra vez, dijo, más para sí misma que para el veterinario. Pero sabía que quedarse en el refugio no era seguro. Diego y su grupo, o quien fuera que los controlaba, sabían dónde encontrarla. Y la mención del caso 472 no dejaba de resonar en su mente. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era don Elías. Voy a buscar a Elías, dijo, levantándose con decisión. Diego, aún en el suelo, soltó una maldición mientras Lázaro lo soltaba, retrocediendo hacia Camila con un gruñido bajo. El perro se colocó frente a ella, sus orejas bajas y su cuerpo tenso, listo para protegerla a pesar de su debilidad. Los otros chicos, visiblemente nerviosos, se apartaron, mirando al hombre del abrigo como si lo conocieran y lo temieran. Camila sintió un escalofrío. Este no era un juego de adolescentes, este hombre era la verdadera amenaza. ¿Quién eres?, preguntó Camila, su voz temblando pero firme. Don Elías se enderezó a su lado, su mano apretando la barra de metal como si estuviera listo para luchar, aunque apenas podía mantenerse en pie. Lázaro ladró, un sonido ronco que resonó en el lote, desafiando al desconocido. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó, deteniéndose a pocos metros, lo suficientemente cerca para que Camila pudiera ver el brillo de sus ojos bajo la sombra de su sombrero. Elías Torres, dijo, dirigiéndose al viejo con un tono que destilaba desprecio. Pensé que habías aprendido tu lección hace años. Pero aquí estás, todavía metiéndote donde no te llaman. Don Elías tensó la mandíbula, sus ojos grises brillando con una mezcla de dolor y resolución. Y tú, Salazar, sigues siendo el mismo cobarde que usa a los débiles para proteger tus secretos, respondió, su voz áspera pero cargada de desafío. Camila frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Salazar? Caso 472. Las piezas comenzaban a encajar. La noticia que había leído mencionaba un caso de crueldad animal, un escándalo que había sacudido el barrio años atrás. Don Elías, o Elías Torres, había sido un investigador que renunció tras el caso, y ahora este hombre, Salazar, parecía estar en el centro de todo. Pero, ¿qué tenía que ver Lázaro? ¿Por qué un perro callejero era tan importante? No quiero problemas, dijo Salazar, levantando una mano como si estuviera ofreciendo una tregua. Pero sus ojos, fríos y calculadores, decían lo contrario. Dame al perro, y todos podrán irse a casa. Nadie tiene que salir herido. Camila dio un paso adelante, colocando a Lázaro detrás de ella. No te lo voy a dar, dijo, su voz firme a pesar del miedo que le retorcía el estómago. No después de lo que le hiciste. No después de lo que intentaste hacer. Salazar soltó una risa seca, sin humor. No tienes idea de lo que está en juego, niña. Ese perro es una prueba, una que debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Miró a don Elías, su sonrisa torciéndose. Elías lo sabe. Pregúntale por qué dejó su carrera, por qué vive como un mendigo ahora. Pregúntale qué pasó con el caso 472. Camila miró a don Elías, buscando respuestas en su rostro curtido. El viejo bajó la mirada, el peso de los recuerdos evidente en sus hombros encorvados. Era un caso de tráfico, dijo finalmente, su voz baja pero clara. Animales usados para apuestas, peleas, experimentos ilegales. Lázaro, o uno como él, fue el único sobreviviente que encontramos. Intenté protegerlo, pero me traicionaron. Salazar y su gente hicieron que el caso se cerrara, que las pruebas desaparecieran. Y yo, perdí todo. Camila sintió un nudo en la garganta. Lázaro, que ahora temblaba a su lado, era más que un perro. Era un símbolo de la justicia que don Elías no había podido alcanzar, una prueba viva de los crímenes que Salazar quería enterrar. Pero antes de que pudiera responder, Diego, aún en el suelo, se levantó con un gruñido, empujando a uno de los chicos. «Esto es una locura», gritó. «No me pagaron para esto. Me largo». Salazar lo miró con desprecio. «Nadie se va, Diego. No hasta que esto termine». Hizo un gesto, y otro hombre salió del auto, sosteniendo algo que brillaba bajo la luz de la luna, un arma.
Camila sintió que el mundo se detenía. Lázaro gruñó, colocándose frente a ella, sus patas temblando pero firmes. Don Elías levantó la barra de metal, dispuesto a luchar a pesar de su estado, pero entonces, un sonido nuevo rompió el silencio, el rugido de sirenas, más cercanas ahora. Las luces de los autos de policía iluminaron el lote, proyectando destellos rojos y azules sobre las caras de todos. Salazar maldijo, girándose hacia el auto. «Esto no termina aquí, Elías», gritó, antes de subir y cerrar la puerta de un golpe. El auto arrancó, desapareciendo en la noche justo cuando los primeros policías llegaron al lugar. Diego y sus chicos intentaron huir, pero los oficiales los rodearon rápidamente. Camila, con Lázaro en sus brazos, se quedó junto a don Elías, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y adrenalina. Los policías comenzaron a hacer preguntas, pero don Elías levantó una mano, su voz firme. «Yo me encargo», dijo. «Sé quién está detrás de esto. Y tengo pruebas». Camila lo miró, sorprendida. «¿Pruebas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Elías asintió, sacando un pequeño cuaderno de su abrigo chamuscado. «Anoté todo, durante años. Nombres, fechas, lugares». Salazar pensó que me había destruido, pero no sabe que nunca dejé de buscar justicia. Miró a Lázaro, sus ojos suavizándose. «Y este pequeño, él me dio una razón para seguir». Los días siguientes fueron un torbellino. Don Elías entregó su cuaderno a las autoridades, revelando una red de tráfico que iba más allá del barrio, conectada a Salazar y a otros nombres poderosos. Diego y su grupo fueron arrestados, sus confesiones ayudando a desmantelar la operación. Camila, con Lázaro a su lado, testificó sobre lo que había visto, su voz temblando pero fuerte. La prensa se hizo eco del caso, y el nombre de Lázaro, el perro sobreviviente, se convirtió en un símbolo de esperanza. Camila llevó a Lázaro a su apartamento, donde el perro comenzó a sanar, su pata vendada mejorando día a día. Adoptó un nuevo ritmo, clases de veterinaria, visitas al refugio, y largas caminatas con Lázaro por un parque cercano. Una tarde, bajo un cielo dorado, lo observó correr libre por la hierba, sus ladridos llenos de vida. Se sentó en un banco, el llavero de don Elías en su mano, ahora un recuerdo de lo que habían superado juntos. «Tú me salvaste tanto como yo a ti, pequeño», susurró, mirando a Lázaro. El perro se acercó, apoyando la cabeza en su regazo, sus ojos ámbar brillando con una calma que no había tenido antes. Don Elías, ahora recuperado, había encontrado un nuevo propósito, trabajando con las autoridades para cerrar los casos que había abandonado años atrás. Pero para Camila, el verdadero cambio estaba en ella. Había enfrentado a Diego, a Salazar, al miedo mismo, y había salido más fuerte. Mientras el sol se ponía, Camila reflexionó sobre la lealtad de Lázaro, sobre cómo un perro callejero había unido sus vidas y destapado una verdad oculta. La ciudad seguía siendo un lugar duro, lleno de sombras, pero en ese parque, con Lázaro durmiendo tranquilo a su lado, sintió que había encontrado un pedazo de esperanza. El mundo podía ser cruel, pero también había espacio para la redención, para los vínculos que nadie podía romper. Él sabe algo sobre Lázaro, algo que conecta con un caso antiguo. «Necesito encontrarlo antes de que Diego lo haga». El doctor Vargas frunció el ceño. «Camila, espera. Esto es peligroso. Si esos chicos están involucrados con algo más grande, no deberías ir sola. Llama a la policía». «No confío en la policía», respondió ella, su voz cortante. «No después de lo que leí sobre el caso 472. Algo no está bien, y no voy a arriesgarme a que ignoren esto o lo empeoren». Tomó a Lázaro en sus brazos, ignorando las protestas del veterinario. El perro estaba más fuerte ahora, gracias a los cuidados, pero aún necesitaba protección. «Me lo llevo. Es más seguro conmigo». Salió del refugio, con Lázaro envuelto en la manta. La noche era un manto de silencio, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Decidió ir al lote baldío donde había visto a Diego y su grupo por última vez. Si alguien sabía dónde encontrar a don Elías, o qué estaba pasando, eran ellos. Pero enfrentarlo sola, con Lázaro herido, era un riesgo enorme. Sin embargo, la ira que ardía en su pecho, alimentada por las imágenes de la lavadora y el incendio,
la empujaba hacia adelante. El lote baldío estaba al borde del barrio, un terreno cubierto de maleza y basura, con un viejo contenedor oxidado en el centro. La luz de la luna lo iluminaba todo con un brillo plateado, haciendo que las sombras parecieran moverse. Camila se acercó con cautela, Lázaro gruñendo suavemente en sus brazos. Entonces los vio, Diego y 3 de sus chicos, sentados en un círculo alrededor de una fogata improvisada. El olor a gasolina y humo llenaba el aire, un eco del incendio que habían provocado. Vaya, la heroína no se rinde, dijo Diego, levantándose con esa sonrisa torcida que Camila había aprendido a odiar. Sus ojos brillaron bajo la luz del fuego, y el palo en su mano golpeaba rítmicamente contra su pierna. Te dije que no valía la pena, pero aquí estás, con tu chucho sarnoso. Camila dio un paso adelante, Lázaro apretado contra su pecho. El perro gruñó, sus orejas bajas, pero no se movió. No eres intocable, Diego, dijo, su voz firme a pesar del miedo que le revolvía el estómago. Lázaro y yo vamos a asegurarnos de que pagues por lo que hiciste. Diego rió, pero había algo forzado en su risa, como si estuviera ocultando algo. No tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? Ese perro no es solo un perro. Y tú, estás metiéndote con gente que no perdona errores. Hizo un gesto, y los otros chicos se levantaron, rodeándola lentamente. Camila sintió el peso del llavero en su bolsillo, la inscripción, caso 472, quemándole la piel. Estaba a punto de responder cuando un ruido rompió el silencio, pasos pesados, rápidos, desde la oscuridad. Los chicos se giraron, sorprendidos, y Camila aprovechó el momento para retroceder, buscando una salida. Lázaro ladró, un sonido fuerte y valiente que contrastaba con su cuerpo frágil. Entonces, una figura emergió de las sombras, alta y encorvada, con un abrigo raído cubierto de hollín. Era don Elías. Aléjense de ella, gritó, su voz áspera pero cargada de autoridad. Su rostro estaba marcado por el humo, y una herida fresca le cruzaba la frente, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Llevaba una barra de metal en la mano, no como amenaza, sino como apoyo, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Diego dio un paso atrás, claramente desconcertado. Tú, se supone que estabas muerto, murmuró, su confianza tambaleándose. Los otros chicos intercambiaron miradas, inseguros. Camila sintió un alivio abrumador, pero también una nueva oleada de preguntas. Don Elías estaba vivo, pero herido, y su presencia aquí no era casualidad. Elías, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué es el caso 472? ¿Por qué quieren a Lázaro? El viejo no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en Diego, luego en Lázaro, y por un momento, parecieron nublarse con un dolor antiguo. Este perro, es un sobreviviente de algo que intenté detener hace años, dijo finalmente, su voz baja pero clara. Y ellos, señaló a Diego, trabajan para alguien que no quiere que ese pasado salga a la luz. Diego recuperó su compostura, levantando el palo. Cállate, viejo. No sabes de qué hablas. Pero antes de que pudiera avanzar, Lázaro saltó de los brazos de Camila, cojeando pero feroz, y se lanzó contra Diego, mordiendo su pierna con una fuerza sorprendente. El chico gritó, cayendo al suelo, y los otros chicos retrocedieron, sorprendidos por la valentía del perro. Camila corrió hacia don Elías, ayudándolo a mantenerse en pie. Tenemos que irnos, dijo, pero el viejo negó con la cabeza, señalando a Diego, que luchaba por quitarse a Lázaro de encima. No hasta que terminemos esto, dijo don Elías, su voz cargada de una determinación que Camila no había visto antes. Pero antes de que pudieran actuar, un nuevo sonido cortó el aire, el rugido de un motor, seguido por el brillo de faros que iluminaron el lote. Un auto negro, con las ventanas tintadas, se detuvo al borde del terreno. La puerta se abrió, y una figura salió, su rostro oculto en la penumbra. No era Diego, ni uno de sus chicos. Era alguien más, alguien que había estado observando desde las sombras todo este tiempo. La noche parecía contener el aliento, el aire cargado de tensión mientras el motor del auto negro rugía en el borde del lote baldío. Las luces de los faros cortaban la oscuridad, proyectando sombras largas que bailaban sobre el terreno cubierto de maleza y basura. Camila, con el corazón latiendo desbocado, sostenía a don Elías, cuya figura encorvada temblaba por el esfuerzo y las heridas.
Lázaro, aún gruñendo, se mantenía firme junto a Diego, quien se retorcía en el suelo, intentando liberarse del agarre del perro. La valentía de Lázaro, a pesar de su cuerpo maltrecho, era un faro de esperanza en medio del caos. Pero la figura que salió del auto, envuelta en sombras, cambió todo. No era Diego, ni uno de sus chicos. Era alguien nuevo, alguien cuya presencia hacía que el aire se sintiera más pesado, más peligroso. Camila apretó el llavero de don Elías en su bolsillo, la inscripción, caso 472, quemándole la piel. Las palabras del viejo resonaban en su mente: este perro es un sobreviviente de algo que intenté detener hace años. Lázaro no era solo un perro callejero, era una pieza de un rompecabezas que conectaba el pasado de don Elías con la crueldad de Diego y, ahora, con esta figura desconocida. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía resbaladizo, y el olor a gasolina y humo del almacén incendiado aún flotaba en el aire, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. La figura avanzó, sus pasos lentos y deliberados. Era un hombre alto, con un abrigo largo que ondeaba bajo la luz de la luna. Su rostro permanecía oculto, pero su voz, cuando habló, era fría, casi mecánica. Suficiente, Diego. Levántate y déjame manejar esto. El tono era de autoridad, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido.